Hola chicos, vamos a resolver tres preguntas que nos faltan revisar del cuestionario de evaluación de física, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el primer tema, dice la segunda ley de Newton, y el ejercicio dice de la siguiente manera: sobre un trineo de 80 kilogramos de masa, inicialmente en reposo, se aplica una fuerza constante de 280 newtons. Nos piden calcular la aceleración adquirida por el trineo y la distancia recorrida en 5 segundos. Bien, vamos a anotar los datos primeramente, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos? La masa, que es igual a 80 kilogramos. Tenemos también la fuerza, que es de 280 newtons. Y nos piden calcular la aceleración, la distancia, en un tiempo t minúscula de 5 segundos. A es aceleración, d es distancia. Bien, para calcular la aceleración, la podemos despegar de la fórmula de la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Al despejar la aceleración, nos quedaría que esta masa pasa a dividir a la fuerza. Entonces diríamos que la aceleración es igual a la fuerza dividido para la masa, o sobre la masa. Entonces dividimos 280 newtons para 80 kilogramos de masa, ¿verdad? Eliminamos estos ceros y nos quedaría 28 dividido para 8, y la respuesta es igual a 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? 28 dividido para 8. ¿Sí? 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que calcular la distancia. La distancia la calculamos así mismo de la fórmula de la segunda ley de Newton, que dice que la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero aquí hay un dato interesante, que es un dato que tenemos que tener mucho cuidado en leer bien el problema, porque el ejercicio dice que está en reposo, y cuando un cuerpo está en reposo no tiene velocidad inicial. Como la velocidad inicial es 0, aquí, ¿verdad? Se hace 0, entonces a multiplicar 0 por tiempo me da 0, por eso los hemos anulado, eso queda anulado. Entonces nos quedaría solamente calcular un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Cuánto es la aceleración? 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto es el tiempo al cuadrado? Serían 5 segundos elevado al cuadrado, que es 25 segundos al cuadrado. Simplificando los segundos al cuadrado con los segundos al cuadrado, nos quedaría en metros. Entonces ahora sí tenemos que multiplicar 3.5, ¿sí?, por 25, y eso dividirlo, ¿sí?, y eso dividirlo para 2, sacar la mitad, ¿verdad? Entonces nos daría igual a ¿cuánto? A 43.8, redondeando a un decimal, 43.8 metros. Y eso, de esa manera hemos encontrado la distancia que recorrida por este objeto, o este trineo, en 5 segundos. Listo. Continuamos con el siguiente ejercicio. Nos dice así: la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal dice: calcule la fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra y la Luna si sus centros distan 3,9 por 10 a la 8 metros. Ahora dice, sabemos que la masa de la Tierra es 598 por 10 a la 24 kilogramos y que la masa de la Luna es 7,47 por 10 a la 22 kilogramos. Bueno, ¿qué nos piden? Nos piden calcular la fuerza de atracción gravitatoria. ¿Sí? Porque los cuerpos se atraen, ¿verdad? La Tierra con la Luna tienen un momento de atracción de la fuerza gravitacional o gravitación universal. Bien, tenemos la fórmula que Isaac Newton pudo descifrar amparado en las fórmulas de Kepler, de la ley de gravitación de Kepler. Bien, entonces tenemos que la fuerza es F igual a fuerza gravitatoria igual a G, que es G. G es una constante de gravitación universal que equivale a 6.67 por 10 a la menos 11 newton metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Bien, ¿verdad? Ahora tenemos masa 1 por masa 2, es decir, la masa en este caso es la Tierra por la masa de la Luna, dividido por la distancia, ¿sí?, que existe entre ellos dos, entre esos dos cuerpos, elevado al cuadrado, ¿sí?, la distancia elevada al cuadrado. Bien, entonces tenemos que distancia que nos dan 3,9 por 10 a la 8, y vamos a sustituir los valores de las variables en la fórmula. Entonces comenzamos con G, 6.67 por 10 a la menos 11 newton metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Luego tenemos la masa de la Tierra, que es 598 por 10 a la 24 kilogramos,
por la masa de la Luna, que es 7.47 por 10 a la 22 kilogramos. Todo eso sobre la distancia, que es 3.9 por 10 a la 8 metros elevado al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. Bien, vamos a, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar los coeficientes numéricos, ¿sí? No la potencia de 10, porque tengo potencias de 10 o notación científica, sino que multiplicar los coeficientes de cada uno de ellos, el 6.67 por 5.98 y por 7.47, y eso me da 2.97 por 95, ¿sí? Por 10 a la cuánto, veamos, aquí aplicamos la ley de los exponentes, ¿sí? Entonces, como tenemos 10 a la menos 11, por 10 a la 24 y por 10 a la 22, nos damos cuenta que la base es la misma, pero los exponentes son distintos. Entonces, como la base es la misma, yo puedo conservar la base, que es 10, y sumar sus exponentes. Sumo 24 más 22 y los restos de 11 me da 35. Listo, entonces multiplicando los coeficientes numéricos me da 297.95 por 10 a la 35, que newton, metro al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado por kilogramos al cuadrado. ¿Por qué? Porque kilogramos por kilogramos, que está aquí arriba, en el denominador sería kilogramos al cuadrado. Y debajo, en el denominador tenemos 3.9 por 10 a la 8 elevado al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado de 3.9 nos da 15,21. Y si le damos la potencia de 10, está afectada por este exponente, que sería 2. 8 por 2 igual a 16. Bien, simplificando las unidades de medida nos queda en newtons, que sí es verdad porque toda fuerza está medida en newtons. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dividir los 2.97 por 2.95 para 15,21, y eso me da 20, aproximadamente 20, o 19.90 y pico, lo redondeamos a 20. ¿Sí? En los exponentes, aquí tenemos la potencia de 10, tenemos ahora que restar los exponentes, el exponente del numerador menos el exponente que está en el denominador. 35 menos 16 nos da 19, ¿verdad? 19. Bien, ahora tengo 20 por 10 a la 19 en newton, pero yo no puedo dejar expresados así, sino que tengo que dejar con un número que está entre el 1 y el 9. Entonces recorremos la coma un lugar hacia la izquierda y nos quedaría 2 por 10 a la, y como le sumo un exponente, al exponente le sumo 1 porque recorrí un lugar, me queda 10 a la 20, no a la 19. Entonces nos quedaría la respuesta 2 por 10 a la 20 newton. ¿Listo? Ese sería el otro ejercicio. Vamos con el último, que es fuerzas eléctricas. Dos cargas puntuales de 3 microcoulombs y 4 microcoulombs están situadas en el vacío a una distancia de 2 metros una de otra. A. Representa las cifras eléctricas, las cargas eléctricas y las fuerzas que actúan sobre ellas. B. Calcula la intensidad de la fuerza con que se atraen mutuamente. Entonces tenemos que nos dan microcoulombs igual a 10 a la menos 6 coulombs, y la constante de proporcionalidad 9.9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Bien, chicos, entonces tenemos los datos ya debidamente ubicados, ¿no? Carga 1 sería 3 microcoulombs, carga 2, 4 microcoulombs, la distancia 2 metros. El microcoulomb significa 10 a la menos 6 coulomb, es equivalente. Entonces, tenemos que, al momento ya de sustituir en la fórmula, tenemos que tener cuidado con este dato. Y la K, que es la constante de proporcionalidad, que es igual a 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Bien, dice aquí, primero, representar las cargas eléctricas y las fuerzas que actúan sobre ellas. Aquí tengo la carga 1, aquí tengo la carga 2, Q1 y Q2 respectivamente, ¿verdad? Tenemos la distancia que la separa, que es de 2 metros, y tenemos las fuerzas de atracción. ¿Por qué? Porque dice aquí en literal B, calcula la intensidad de la fuerza, es decir, F, con que se atraen mutuamente. Esta parte, se atraen, significa que las cargas son distintas. Una es positiva, la otra es negativa. ¿Sí? Si fuesen ambas positivas o ambas negativas, se separarían, se repelerían, o sea, no podrían unirse. Entonces, graficamos así en un diagrama de cuerpo libre la fuerza de atracción hacia la derecha de la carga 1 y hacia la izquierda la carga 2. Bien, una vez que tenemos representado en el diagrama de cuerpo libre, podemos ya calcular con la fórmula de fuerzas eléctricas, o sea, de
la fórmula de Coulomb. Entonces tenemos que K, que es 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, multiplica con 3 microcoulombs. 3 microcoulombs, en vez de microcoulombs ponemos 3 10 a la menos 6 coulomb por 4 microcoulombs, ponemos 4 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿verdad? Recuerde que microcoulomb es equivalente a 10 a la menos 6 coulomb. Bien, debajo en el denominador tenemos a la distancia elevado al cuadrado, según la fórmula. La distancia elevada al cuadrado es igual a 2 metros elevado al cuadrado, que nos daría 4 metros cuadrados. Bien, vamos ahora a ver cómo lo podemos resolver. Tenemos que resolver los números enteros, ¿sí? Estos números, los coeficientes, y después las potencias de 10. ¿Sí? Entonces tenemos 9 por 3 y por 4 nos da 108. 9 por 3, 27, 27 por 4, 108. En lo que es potencia de 10, tenemos la base 10, base 10, base 10. Son de la misma base, aplicamos la ley de los exponentes, ¿verdad? ¿Sí? Conservamos la base, que es 10, y sumamos los exponentes. Entonces tengo 9 menos 6 me da 3. 3 positivo menos 6 me da menos 3, negativo 3. Bien, entonces nos quedaría por 10 a la menos 3 newtons dividido para 4. ¿Por qué newtons? Porque aquí, simplificando metros al cuadrado con metros al cuadrado, simplificamos coulomb al cuadrado, que está acá debajo, por coulomb, y al cuadrado, coulomb por coulomb, es coulomb al cuadrado. Entonces simplificamos y nos queda solamente en newton. Ahora que nos toca dividir 108 para 4 y nos queda igual a 27, ¿verdad? 108 dividido para 4 me da 27. 27 por 10 a la menos 3 newtons. Pero para expresarlo correctamente como notación científica, debe quedar un número entre el 1 y el 9, aquí antes de la coma. Entonces, como aquí yo tengo que recorrer la coma a un lugar hacia la izquierda, ¿sí? Un lugar así, desde antes del sitio hasta acá, hacia la izquierda, entonces quedaría ahora 2.7 o 2,7 por 10 a la cuánto. Bien, aquí, cuando yo recorro un lugar hacia la izquierda, sumo los exponentes, los lugares que he recorrido. Entonces, como recorrí un solo lugar, es más 1. Aquí sería 3 más 1. Menos 3 más 1 me quedaría menos 2. Por eso me queda menos 2. Bien, entonces de esa manera hemos podido encontrar la fuerza de atracción entre esas dos cargas eléctricas puntuales. 2,7 por 10 a la menos 2 newtons. Bien, chicos, espero que haya sido provechoso este video tutorial, que les ayude en su evaluación, y les deseo lo mejor y adelante en sus estudios.